בסדר. Yo pensé en dos opciones, depende un poco de ustedes también, ¿okay? Una opción sería continuar adelante como empezamos ya antiguamente, en los buenos tiempos de Parashat Shavua, que es siempre una opción muy buena. La segunda opción sería estudiar el libro de Tanya, ya que estamos ahora en Yud-Tet Kislev, que es el día 19 de Kislev, que es llamado el Rosh Hashanah de la Hasidut. Se podría empezar a estudiar tal vez el libro de Tanya, que habla un poco de la parte de la hasídica de la Torah. ¿Qué empiezan ustedes? Se puede hacer una votación, ¿no? Tania. Ok. Entonces, hoy como me lembré tarde que tengo clases y tengo que terminar a las 15 para las 11 más o menos, vamos a empezar con la introducción. Y semana que viene empezamos graduativamente el primer capítulo, etcétera, pero un poco enseñar a ustedes qué es el Tanya para comprender un poco mejor lo que estamos hablando. Hay algunos puntos importantes del Tanya que hay que llevar en cuenta. En primer lugar, el libro fue escrito por Rav Shneur Zalman Miliadi. Rav Shneur Zalman Miliadi, muchas veces los grandes eruditos siempre se lo llaman de acuerdo con la ciudad que vienen. Es muy interesante. El Magid Mimezrich. ¿Quién iba a conocer la ciudad de Mezrich si no se fuese por el Magid Mimezrich, que era el rabino de Shneur Zalman Miliadi, que viene de la ciudad de Liadi? ¿Quién iba a conocer la ciudad de Liadi si no iba a ser el Shneur Zalman Miliadi? ¿Y quién iba a conocer, por ejemplo, la ciudad de Radin, que es una ciudad en Rusia donde vivía el Hafetz Haim, si no fuese el Hafetz Haim? O sea, los eruditos rabinos dan un kavod, un honor para las ciudades donde viven. El Shneur Zalman Miliadi creció en una familia que en la verdad no tenía una conexión directa con la Hasidut, y por eso también tuvo dudas dónde estudiar, lo que hacer, para dónde ir a estudiar. Ir a estudiar había dos sumidades rabínicas en aquel tiempo. Una es el Gaon Mivilna, el Agra, que era una sumidad muy grande que se habla hasta hoy, una fuerza muy grande, una sabiduría sin fin de Torah, una potencia mamash, que lo que todos concordaban que era tal vez el gran erudito de Torah de aquel tiempo. Y por otro lado había el Magid Mimezrich, que era el Talmid, el estudiante del Baal Shem Tov. Nada mal también, ¿no? Ser estudiante del Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, para quien no sabe, es el precursor de todo el movimiento hasídico mundial. Él tenía la duda de lo que hacer, dónde estudiar, y al final de las cuentas sabemos, obviamente por la historia, que él decidió ir a estudiar junto a el Magid Mimezrich. Y cuando lo preguntaron por qué, la respuesta para mí fue muy interesante. Él dijo así: miran, hay dos fuerzas distintas acá de los rabinos grandes, el Gaon Mivilna y el Baal Tanya. Por un lado, el Agra es un lugar donde se estudia, donde se aprende a estudiar Torah. ¿Qué mejor que eso? Saber cómo estudiar Torah. Torah es la conexión más íntima que puedes tener con Dios. Cómo estudiar Torah es el camino del Gaon Mivilna. Estudiar Torah, dijo el Rav Shneur Zalman, yo sé un poquito, era una sumidad rabínica aquel tiempo, pero dijo yo sé un poquito. Pero en el Magid Mimezrich, lo que se aprende allá, también Torah, pero el punto más fuerte que se lo enseñan allá es cómo rezar para Dios. Y esto yo dijo, eso no tengo ninguna idea cómo se lo hace.
y más una vez, está claro que siempre rezaba también, el Balataniar siempre rezaba todos los días como nosotros, pero rezar probablemente es una cualidad, una inteligencia, una forma de trabajo para con Dios que nosotros no comprendemos exactamente cómo se lo hace, cómo se conecta a Dios directamente. Y él dijo, y eso yo no sé nada, por eso es mejor que voy para un lugar donde se van a enseñarme a estudiar, a rezar, perdón. Y por eso se fue para el Maggid Mimezrich. El Maggid Mimezrich lo recibió cuando era todavía un estudiante muy joven, pero inmediatamente percibió el potencial del joven. Muy rápidamente se quedó en los estudiantes más cerca de él. Y así fue creciendo. Y había una discusión muy grande entre el pueblo de Israel, ya que estamos hablando de un poco tiempo, que entre menos de 100 años que empezó el movimiento hasídico. Y el movimiento hasídico trajo puntos de trabajo frente a Dios nuevos, pero no nuevos Chas v'Shalom reformistas, nuevos en el formato de cómo se trabajar y cómo se estudiar Torah. El camino de trabajar a Dios es un camino que tiene más que ver con acentuar más, poner más énfasis en la felicidad del trabajo para con Dios, en la conexión directa para con Dios, en preparaciones mucho más profundas para la tefilá, para rezar a Dios, porque la reza es un punto muy, muy central en la Hasidut, la conexión directa para con Dios. Y también dejar al lado todo lo que estaba acostumbrado muchas veces, que la relación del hombre frente al pecado. Era hasta que el tiempo se miraba mucho el pecado como algo obviamente terrible, pero que para poder limpiarlo hay que tal vez hacer inmersiones en aguas de nieve, en el Polo Norte, hacer ayunos, muchos ayunos sin fin para poder expiar los pecados. Y eso tiene también base en el judaísmo, pero a mi ver, eso también tuvo una influencia, no sé de dónde empezó, pero me parece que otras religiones también había un aire que esa es la opción de se acercar a Dios. Cuando usted hace un equívoco, hacer una expiación muy fuerte, un sufrimiento muy grande, ayunos, y la Hasidut decidió presentar un camino nuevo, un camino de tshuvá más me'avá, que una tshuvá más por amor a Dios, de otro formato. Ya que la Hasidut presentó una forma, vamos a decir, que se presentaba externamente también alegre, abierta y todo para la vida, para el judaísmo, esto fue mirado por los anti-Hasidim, que una gran parte obviamente eran súbditos del Gaón de Vilna, como una nueva facción judía que está se creando y que pone en peligro todo el judaísmo. Porque sabemos que muchas religiones, todas las grandes religiones del mundo empezaron al final de las cuentas del judaísmo, ¿okay? Si es el islamismo, si es el catolicismo, si es el evangelismo, todas las religiones grandes empiezan por el judaísmo, como quien diciendo, nosotros comprendemos el Viejo Testamento, pero desde que llegó Jesús, desde que llegó Muhammad, cambiamos ahora de camino. O sea, hacen un reparo del judaísmo y lo cambian. Y había un miedo dentro del judaísmo que la Hasidut viene cambiar lo que estamos acostumbrados, cambiar el camino como estamos acostumbrados a trabajar a Dios, dejar de lado las alajot un poquito aquí, arreglarlas un poquito ahí, y tal vez, y eso digo con un pesar, pesar que yo estoy muy conectado con la Hasidut,
puede ser que el miedo que tenían bases también. Porque se lo veían una parte de los Hasidim, que había una parte de las halajot que no llevaban a serio hasta el final, como el tiempo de la tefilá, hasta qué momento se puede rezar. Había un miedo muy grande. Por ese miedo empezaron discusiones muy duras dentro del pueblo de Israel, que tal vez el ápice, el punto más alto y más duro de esta discusión fue cuando los anti-Hasidim, lo que se llama mitnagdim, los opositores, ¿qué? Opositores se dicen, ¿najón, chicas? Señoras, ¿najón? Opositores son los que están en contra. ¿Qué? Los que estaban en contra decidieron delatar al Balatania frente al gobierno ruso y acusarlo de una acusación que era prohibida por aquel tiempo en el gobierno ruso, que era crear una nueva religión. Y esto era prohibido por ley. No crear nuevas leyes. Balatania fue preso. Se quedó en la prisión por algunos meses, si me recuerdo bien. Y las investigaciones que lo hacían eran todas relacionadas con una investigación sobre qué es la Hasidut. Que nos presente la Hasidut para podemos decidir si es una nueva religión o no, si usted transgrediste la ley rusa o no. El Rav Shneur Zalman Miliadi comprendió, como se lo sabemos por todo en el judaísmo, que si hay una discusión acá en el mundo material sobre si la Hasidut es una nueva religión o no, si hay una discusión en los planos materiales, que son los planos políticos rusos, es decir que probablemente también hay una discusión entonces también a niveles espirituales más elevados, es decir, que tal vez también en los mundos más elevados arriba, también una discusión si la Hasidut puede ser revelada, puede ser abierta, es un camino válido para el mundo, para el pueblo judío en este tiempo. Es el tiempo cierto de abrir este camino. Y por eso, cuando al final de las cuentas el gobierno ruso decidió liberar el Rav Shneur Zalman de la prisión, el Rav Shneur Zalman dijo que esta fecha de la liberación representa no solo una felicidad de él, no es una fiesta particular de él, sino que representa la verdad, la concordancia del cielo de Dios, que lo que él está haciendo ahora es el momento cierto de hacerlo, y que está haciendo de la manera cierta de hacerlo. Es un acuerdo que en la verdad está bien, vamos adelante con esto. Hay una historia, más una vez, no sé si es verdad, pero se lo cuenta, que cuando estaba en la prisión, el Rav Shneur Zalman Miliadi, se lo cuentan que tuvo una revelación, que aparecieron frente a él el Magid Mimezret, su rabino, y el rabino del rabino, el Baal Shem Tov, que vinieron del mundo venidero para hablar con él. Y él los preguntó, ¿por qué eso está me pasando? ¿Por qué estoy en la prisión? Estaba estudiando Torah, enseñando Torah. Y ellos dijeron, mira, usted está revelando demasiado para el mundo, porque la Hasidut, una grande base de la Hasidut es revelar la parte interior de la Torah. Y a eso el Rav Shneur Zalman nos preguntó, entonces, mejor que paro, mejor que no hago más. Y ellos dijeron, no queremos decir eso. Usted tiene que continuar adelante, y no solo continuar adelante, como agregar más y más también a la Hasidut en el mundo. Entonces, cuando el Shneur Zalman salió de la prisión, empezó a mucho más hablar sobre Hasidut lo que hablaba antes. Y a eso Yutet Kislev fue llamado entonces por una fecha que se llama el Rosh Hashanah de la Hasidut, el año nuevo de la Hasidut, como quien diciendo que hubo una concordancia del cielo, que hay lugar para la Hasidut en el mundo, y hay una importancia muy grande también de la Hasidut, de
se revelar para el mundo. Pero más una vez, es importante celebrarnos que la Hasidut no es la única facción del mundo, del judaísmo. Hay la Hasidut, hay el movimiento lituánico, que son los descendientes ideológicos del Gaón de Vilna. Hay otras Hasiduyot que salieron del Baal Shem Tov también. Y cada una completa la otra. ¿Ven? El judaísmo es una orquesta de varios instrumentos musicales y cada una tiene su parte. A mi ver, particularmente, es posible decir que si no había el movimiento anti-hasídico, no había un breque para cesar, para barrar, para no dejar que va demasiado. Sí, como en el coche cuando apretas para barrar, en portugués se dice el breque, no sé cómo se dice en español. ¿Qué? El freno, hay freno de mano y hay freno de pie también. ¿Qué? Cuando se pone el freno de pie para cesar, no había un freno de pie. Y cuando no hay un freno de pie, una Hasidut puede ser transformada por los Hasidim por veces, si no es bien comprendida, en un, ¿saben lo que? Un movimiento New Age que damos felicidad y bebemos, Dios con nosotros, movimiento más sin límites, sí. Y en ese momento tenemos la anti-Hasidut de los Mitnagdim, que hacen un equilibrio. Dice, estudiar Torah con verdad, estudiar varios años de Torah, vamos a estudiar 10 años, 15 años, ¿cuánto tiempo hay? La Torah es nuestra vida. Hoy en día hay movimientos también que dicen, Torah es importante, pero hay que también trabajar, vamos a trabajar y estudiar Torah. Hay varios movimientos, entonces muchos tipos de judaísmo. En la verdad, cada uno tiene su esencia de alma para algo. Hay gente que tiene más conexión con la Hasidut, quiere decir que su esencia de alma tiene conexión con la Hasidut, con la Kabbalah. Yo particularmente me ama la Hasidut, que yo leo muchos artículos de Hasidut, del Rebbe de Lubavitch, etc. Hay gente que no se conecta bien, hay otros caminos de trabajar a Dios también, y es importante como judíos comprender que todos los caminos válidos, ortodoxos del judaísmo llevan a Dios, pero es importante encontrar la esencia de tu alma, de dónde habla tu alma más fuerte, el punto de conexión. Se cuenta que el Rav Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch en Tzfat hace 500 años, el teléfono acá, pero hay que desligarlo. Un minutito, lo desligo. Ya entendieron acá. El Rav Yosef Karo, que lo escribió el Shulchan Aruch, vivía en Tzfat, y en aquel tiempo vivía también uno de los mayores eruditos de la historia de la Kabbalah. ¿Quién fue? Cuando se habla de Kabbalah, ¿quién es el cabalística más famoso que hay? El del Zohar, que escribió el Zohar, no sabemos exactamente quién escribió. Rabbi Shimon Bar Yochai, al principio, ¿quién? Fue citado por Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero el grande cabalístico que enseñó los estudios de Kabbalah para el mundo fue el Arizal, Rabbeinu Yitzhak Arizal, que vivió también en Tzfat. Los dos vivían en el mismo tiempo. Arizal y el Rav Yosef Karo vivían juntos en el mismo tiempo. Rav Yosef Karo, una sumidad rabínica enorme. Arizal también, un hombre que de otro mundo completamente. Falleció muy joven, me parece con 30 y pocos años. Pero lo que hizo en 30 años nosotros no lo hicimos en 1000 años. Y se cuenta que una vez Rav Yosef Karo lo pidió que lo enseñe la Torah Nistar, la Torah oculta. Y el Arizal dijo, pero voy a decir la verdad, te miro en tu alma viene el mundo para enseñar Halajá. Tu alma no es la esencia de ella, estudiar la Kabbalah. A Rav Yosef Karo lo dijo. Y el Rav Yosef Karo dijo, no, yo quiero. Entonces él lo empezó a enseñar. Rav Yosef Karo adormeció. Y se despertó, continuó, más una vez adormeció.
él dijo para Arizal, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy adormeciendo? ¿Shur de Torah? Nunca adormece en un Shur de Torah. Y él lo dijo, Najón, ¿por qué no es la esencia de tu alma? Entonces usted tiene que enseñar, escribir el Shulchan Aruch, Halajá y todo. Rabbi Yosef Karo era un cabalístico grande también, pero en comparación a el Arizal, él no tenía la esencia del alma para conectarse con él. Por eso el súbdito del Arizal fue el Chaim Vital, que en la verdad él escribió los libros de la Torah del Arizal para el mundo. Así que cada uno tiene una conexión diferente, que en su camino, su forma de cómo trabajar a Dios. Y el Yud-Tet Kislev entonces representa la fuerza del Chabad que vino para el mundo para revelar la idea profunda de la Torah. Entonces, como decimos ahora en Shur que hicimos en portugués, que cuando hablamos de las discusiones que tenemos, si conectamos eso con la Parashá también, que entre Jacob y Esav, y ahora entre Yosef y sus hermanos, viene la Hasidut, viene la Kabbalah, y dicen, no estamos hablando de una discusión familiar particular de Yosef con sus hermanos, estamos hablando de discusiones mucho más profundas, de fuerzas que están actuando acá, si es la fuerza de Gesed, de misericordia de Abraham, si es la fuerza de juicio de Isaac, si es la fuerza de integridad de Jacob, si es la fuerza de comandante de Yosef. Son fuerzas que coexistían con la esencia humana de estos personajes, de esta gente, pero era algo mucho más profundo do que solo una discusión entre hermanos. ¿Okay? Alguien nos preguntó para el rabino Ronnie Hadid, que lo hago con portugués, ¿okay? ¿Cómo usted sabe que la discusión de Jacob y Esav no era una discusión simplemente y puramente familiar? Y él lo respondió una respuesta muy buena. Él dijo, mira, cuando viene un hermano a atacar el otro con 400 soldados armados, eso es un poco más do que una discusión familiar. Yo no conozco hermanos que hicieron guerras con sus hermanos con un ejército que no vinieron a atacar. Tal vez el tipo ya de Corea del Norte ataca a su familia ya con los ejércitos, no sé, pero personas normales que no lo hacen. Yad Kislev entonces es una fecha que se fijó en el Chabad para empezar a estudiar el libro de Tanya. El libro de Tanya es llamado también los libros de los Beinonim, los libros de los medianos. Y esta es una base muy fuerte, muy importante en el libro de Tanya, que es llamar a 99% de la humanidad de medianos. A pesar que medianos, lo que se pide de los medianos es algo muy alto, muy grande, muy difícil. Pero a eso, Bezrat Hashem, vamos a empezar en la semana que viene. Bezrat Hashem, al principio, entonces empezamos a las 10:15, terminamos a las 11, o a las 15 para las 11. Hoy simplemente me olvidé y tengo un otro encuentro con alguien, por eso tengo que terminar un poco más temprano. Y no pego, me disculpo entonces para ustedes. Está bien, Bezrat Hashem, entonces semana que viene a las 10:15. Yo lo grabé la clase también en HD acá con una otra cámara que tengo acá, así que voy a subir para YouTube para si alguien quiere verla después. Me parecen, no sé, por enquanto en Mahon Meir, tal vez Meir TV Spanish lo subo entonces por enquanto, y pueden mirar quien quiere después allá, si quieren enviar para más mujeres, más señoras que quieren oír también. Está bien, un placer estar con ustedes. Sí. Sí. Entonces desde 15 a las 11 Bezrat Hashem. Leí trabajo, un buen día para ustedes, buenos estudios. Beatzlacha. Shabbat. Rakasha.